Buenas noches, estimada docente de la Universidad Tecnológica del Perú, del curso de Economía General, doctora Graciela Condori Morales. Hoy mi grupo, yo y mi compañera vamos a exponer sobre el tema de la escuela keynesiana y su relación con la pandemia, la cual integramos mi persona Luis Alberto Yocallas Chipana y mi compañera Karen Dayana Bravo Peralta. A continuación daré a conocer la introducción. La escuela keynesiana es una corriente de pensamiento económico que se basa en las ideas y teorías desarrolladas por el economista británico Maynard Keynes durante la primera mitad del siglo XX, especialmente durante los periodos de recesión y depresión. La pandemia del COVID-19 se extendió por todo el mundo, tuvo un impacto sin precedentes en la economía global, afectando de esa manera negativamente a diversos sectores y generando una recesión a gran escala, y ha llevado a un surgimiento de interés en la escuela keynesiana, debido a la necesidad de abordar los desafíos económicos planteados por la crisis sanitaria. Desarrollo de la escuela keynesiana. El origen de la escuela keynesiana puede situarse en el contexto de la Gran Depresión de la década de 1990. Las teorías económicas predominantes hasta entonces, basadas en el enfoque clásico, se autorregularían y se restablecerían automáticamente a través de ajustes en los precios y salarios. Sin embargo, Keynes cuestiona esta versión y propuso un enfoque diferente para entender la economía. Abogó por la intervención activa del gobierno para estimular la demanda agregada y reducir el desempleo. Propuso políticas fiscales expansivas como el aumento del gasto público y la reducción de impuestos, así como políticas monetarias acomodaticias, como la reducción de tasa de interés para estimular la inversión y el consumo. También doy a conocer las características de la escuela keynesiana. Entre ellas, se caracteriza en la demanda agregada, propensión marginal a consumir, política fiscal activa, política monetaria complementaria, ineficiencia y rigideces del mercado y el enfoque a corto plazo. Estas características definen el enfoque keynesiano y han tenido una influencia significativa en la teoría económica y en el diseño de políticas económicas en todo el mundo. También doy a conocer algunas aportaciones de la escuela keynesiana, las más importantes. La escuela keynesiana ha realizado varias aportaciones a la teoría económica y al diseño de políticas económicas. Entre sus aportaciones encontramos a la teoría de la demanda efectiva, a la política fiscal activa, a la función estabilizadora del gobierno, también el enfoque a corto plazo, críticas de la teoría clásica. Del mismo modo, encontramos también entre sus aportes la influencia en las políticas económicas. Estas, estas aportaciones han tenido un impacto significativo en la teoría económica y en el desarrollo de la política económica a lo largo del siglo XX y continúan siendo relevantes en la actualidad. La escuela keynesiana ha ayudado a enfocar la atención en la importancia de la demanda agregada y el papel del gobierno en la estabilización de la economía. También doy a conocer los principales representantes de la escuela keynesiana. John Maynard Keynes, también Joan Robinson, James Tobin, Paul Samuelson, Franco Medil. Ahora bien, doy a conocer los conceptos de la escuela económica keynesiana y su relación con el fenómeno de la pandemia. La economía keynesiana tiene varios conceptos que se relacionan con el fenómeno de la pandemia. Entre ellos está la demanda agregada, la política fiscal activa, la política monetaria complementaria, las inversiones públicas, la estabilización económica. El fenómeno del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía global y diferentes escuelas económicas han abordado este fenómeno desde diversas perspectivas. Sin embargo, una escuela económica que se ha destacado en su análisis y respuesta al COVID-19 es la economía keynesiana. Los keynesianos argumentan que en tiempos
de recesión o crisis, el gobierno debe aumentar el gasto público, reducir los impuestos y utilizar políticas monetarias expansivas para estimular la demanda agregada y fomentar la actividad económica. En el contexto del COVID-19, la economía keynesiana ha sido relevante debido a la magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia. Los gobiernos de todo el mundo han implementado políticas keynesianas, como programas de estímulo fiscal, subsidios, transferencias directas y medidas para proteger el empleo. Además, la economía keynesiana también ha subrayado la importancia de mantener la confianza y la estabilidad financiera durante la crisis, y que es fundamental mantener una postura expansiva de política económica para evitar una espiral negativa de caída de la demanda y el empleo. Sin embargo, la economía keynesiana ha sido especialmente relevante debido a su enfoque en la intervención gubernamental y su énfasis en la demanda agregada como motor de la economía en tiempos de la crisis. Bueno, yo voy a continuar con el punto de mi compañero en la perspectiva macroeconómica de la pandemia. Primero, para iniciar, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía va a ser eso que va a estudiar un lugar, un país o un conjunto de países y que va a realizar un análisis en su totalidad. Estos datos van a tener que ver con el empleo, la renta nacional, inversiones, con el objetivo para comprender el entorno y tomar decisiones para pronosticar resultados. En caso de la pandemia, como tuvimos una gran problemática, se podría decir, ocurrieron bastantes situaciones que afectaron a muchos negocios, a muchas empresas y a las familias, debido a que pues las características de la macroeconomía pues estudian la propia economía en su conjunto a través de los agregados económicos. También va a tratar de encontrar modelos macroeconómicos que permitan predecir cómo se va a comportar la economía. En este caso, podemos decir que la propagación de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención han deteriorado drásticamente el escenario económico mundial. En este caso, lugares desde la difusión como China y luego en Europa y al final América han paralizado grandes segmentos productivos de las economías y han generado una gran incertidumbre en los mercados financieros con efectos disruptivos sobre un gran número de indicadores. En este contexto, pese a políticas ultra expansivas alrededor del mundo, organismos internacionales prevén una recesión mundial en el año 2020 y también eran muy cuestionables. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos que afectarían a la recuperación en el tiempo de pandemia? Puede ser uno, que el PBI se ha desplomado. Este quiere decir que se redujo un 8% en el año de la pandemia y una cuarta parte de los países prestatarios del BID también disminuyó un 10%. El segundo, la cuenta corriente mejoró. Los volúmenes de exportación de bienes y servicios de la región se redujeron bastante en un 10% en el año de la pandemia, con la disminución de la demanda internacional y la interrupción de las cadenas de suministro. Tres, también disminuyó lo que es la inversión pública, igual que el ahorro público. Sin embargo, el ahorro privado fue lo que se disparó. Ahora también debemos decir que la deuda ha aumentado. En la pandemia, al decaer fuertemente lo que son los puestos de trabajo, las familias que tenían deudas pendientes con los bancos, lamentablemente tuvieron que postergarlas o ver una forma para que pues la deuda no sea tan grande, por así decirlo. En ese tiempo de pandemia, la pérdida de trabajos, la economía de las familias decayó un gran porcentaje. Y bueno, los efectos principales que tuvo fue la pobreza monetaria, el aumento de la informalidad laboral y empresarial, la desigualdad en todos los ámbitos y el aumento de la violencia y la delincuencia. Ahora vamos a pasar con la perspectiva microeconómica de la pandemia. Ahora, ¿qué es la microeconomía? La microeconomía va a analizar las decisiones de los individuos de los diferentes agentes económicos de forma teórica. Va a plantear modelos simplificados de la realidad con el fin de comprender las implicaciones de las decisiones personales o las decisiones individuales, colectivas, como una familia, una empresa o una fundación. Ahora, ¿qué formas de expresar se utiliza la economía? La intuitiva, los gráficos, las matemáticas. Entonces, la microeconomía en la pandemia, se podría decir que naturalmente los gobiernos han privilegiado contener el contagio imponiendo cuarentenas que van a limitar la libertad, en este caso la pandemia. Pero la estrategia no es sostenible. Lo que pierden sus empleos, no tienen ingresos para realizar sus compras básicas, viéndose forzados a incumplir restricciones, o si se detiene a una cadena de abastecimiento y el sistema de pagos, o si quiebran masivamente empresas. Esos son los desafíos que se han enfrentado a las empresas tras la pandemia.
se podría buscar, trataron de buscar alternativas como buscar nuevas líneas de negocio, solicitar una financiación y también tratarse de mantenerse unidos todos con fórmulas como el teletrabajo. Un punto que podríamos decir sería reforzar los departamentos de la empresa y potenciar el teletrabajo, así como refinanciar la deuda. Bueno, en este caso puedo decir que los puntos que me he tocado más que todo trataban sobre investigación, sobre análisis, ya que se puede decir que en el ámbito tanto macro como microeconómico, en ambos se hace un análisis con una pequeña variación de decisiones y en la pandemia podemos decir que fue una situación muy afectante para todos y todas. Muchas gracias.